A ver, pensemos en algo. ¿Y si la historia de la creación del Génesis no fuera solo un mito? ¿Y si en lugar de un cuento fuera una especie de archivo histórico súper denso codificado en símbolos? Hoy vamos a darle una vuelta de tuerca a este texto tan conocido, a ver si podemos descifrar qué se esconde detrás. La pregunta que lo cambia todo es bastante provocadora, la verdad. ¿Y si los famosos 7 días de la creación no son días de 24 horas? ¿Y si en realidad son una metáfora, una memoria poética de la historia del mismísimo cosmos? Una crónica que, ojo, podría abarcar desde el Big Bang hasta que aparecimos nosotros, la humanidad. Vale, para meternos en esta idea, lo primero es cambiar el chip. Hay que ajustar nuestros relojes a una escala completamente diferente. La teoría que exploramos propone que los días del Génesis no miden el tiempo como lo hacemos nosotros, sino que son como grandes capítulos, marcadores de eras cósmicas que duraron millones de años. Y esta línea de tiempo lo ilustra bastante bien. Fijaos, el día 1, cuando se dice hágase la luz, no sería el Sol sino una metáfora del Big Bang. Los días 2 y 3, pues, reflejarían cómo nuestro planeta se fue formando y estabilizando poco a poco. El día 4 no crea la luz, sino que pone orden en los cielos, algo que suena mucho a cómo se formó nuestro sistema solar. El día 5 nos habla de los Taninin Gedolin, que se traduce como grandes monstruos marinos, quizás un recuerdo lejano de la era de los dinosaurios, quién sabe. Y finalmente el día 6, que culmina con la vida en la Tierra y la humanidad. Es en el fondo una forma poética de contar la historia del universo que, curiosamente, va en paralelo a lo que dice la ciencia. Y aquí viene lo importante. El séptimo día, cuando se supone que Dios descansa, no es el final de la historia, es justo el comienzo. Representa la llegada del Holoceno, que es nuestra era geológica. El momento en que las fuerzas de la naturaleza, por así decirlo, dan un paso atrás y las acciones humanas empiezan a moldear el mundo. La creación del cosmos ha terminado, la historia de la humanidad no ha hecho más que empezar. Vale, si el tiempo del Génesis es en realidad la historia profunda del planeta, la siguiente pregunta es obvia. ¿Y el jardín del Edén? ¿Dónde estaba? Pues la teoría sugiere que no busquemos un único lugar en el mapa, sino que pensemos en una memoria desplazada, un concepto que se fue moviendo y adaptando a medida que la gente migraba. El primer Edén pudo haber sido el norte de África, sí, lo que hoy conocemos como el desierto del Sáhara, pero que hace miles de años, al inicio del Holoceno, era una región verde, llena de vida, un auténtico paraíso ecológico. Según esta interpretación, la famosa expulsión del jardín no fue un castigo, sino un evento histórico brutal, el cambio climático. Y la espada de fuego que impide volver, pues sería una metáfora potentísima de la desertificación que obligó a todo el mundo a irse de allí. Así que la gente se mueve, y con ella la memoria del paraíso. El recuerdo del Edén se desplaza hacia el este, a un Edén hidrológico, el macizo etíope, donde nace el Nilo Azul. De hecho, el propio Génesis menciona un río, el Gijón, que rodea la tierra de Cus, que es una referencia clarísima a Etiopía. Este no es un Edén donde se vive gracias al agua que llega, sino el lugar de origen, de donde brota el agua que da la vida. Y finalmente, la memoria del Edén aterriza en Mesopotamia. Pero este es un Edén muy diferente. Es un Edén construido. A diferencia de los otros, este no es un regalo de la naturaleza, es una creación humana. Para que exista hace falta tecnología, canales de riego, ciudades, leyes. Es la mítica tierra de Dilmun, de los sumerios, un paraíso que había que levantar, literalmente, con el sudor de la frente. Si el Edén es un recuerdo de lugares y épocas reales, ¿quiénes son Adán, Eva y la serpiente? Bueno, pues aquí es donde la cosa se pone fascinante. Se sugiere que no eran personas, sino símbolos de pueblos enteros, de civilizaciones. Fijaos qué curioso, la conexión entre Adán y los Atamti. Resulta que en el idioma elamita tardío, a la región de Elam, que estaba al este de Mesopotamia, se la conocía como Atamti, que significaba tierras altas. La similitud con Adán es asombrosa. Así, Adán no sería el primer hombre, sino la memoria de un pueblo, el pueblo elamita, una de las civilizaciones fundadoras de la zona. Y ahora viene un momento de esos que te explotan la cabeza. La famosa historia de Eva creada a partir de la costilla de Adán podría ser un juego de palabras increíble que se perdió con las traducciones. Es que en sumerio la palabra ti significa dos cosas a la vez, costilla y vida. Así que la historia no iría de una operación mítica, sino de un concepto mucho más profundo. Del pueblo de Adán, o sea de Atamti, surge la vida. Entonces, Eva o Hawa representaría la unión, la fusión de ese pueblo elamita con sus vecinos, los persas, en la región que se conocía como Ahwaz, la antigua Elam. Se convierten en una sola carne no porque se casen dos personas, sino porque forman una alianza política y cultural.
La genealogía del mito en realidad estaría describiendo la geopolítica de la época. Bien, y ahora vamos con el personaje más misterioso de todos, la serpiente. Si Adán y Eva son pueblos, pues la serpiente también tiene que serlo. Y no un pueblo cualquiera, sino una civilización rival. La clave de todo está en la palabra hebrea najas. No solo significa serpiente, también se puede traducir como conocimiento astuto. Según esta lectura, Naja representa a Sumer, que era la civilización más antigua y avanzada de la región. Fueron ellos los que inventaron la escritura, las leyes, los calendarios, en definitiva, el conocimiento. Y encima, su mitología está llena de dioses con forma de serpiente asociados a la sabiduría, como Ninsisida, el señor del árbol verdadero. Las piezas encajan. Claro, esto le da un giro de 180 grados al fruto prohibido. No es una manzana, es la tecnología, el conocimiento de la escritura y la administración. Cuando Elam, o sea, Adán, toma este conocimiento de Sumer, la serpiente, gana un poder inmenso, pero a la vez pierde su inocencia como pueblo. Entra de lleno en la historia, con todo lo que eso supone: jerarquías, burocracia, impuestos y, por supuesto, conflictos. Esta famosa frase sobre la enemistad deja de ser una especie de maldición divina y se convierte en la descripción de un conflicto histórico muy, muy real. Una lucha entre dos linajes, entre dos bloques de civilizaciones. Y aquí se ve clarísimo. Por un lado, los descendientes de la serpiente, los grandes imperios de Mesopotamia como Sumer, Babilonia o Asiria. Ellos son los que tienen el conocimiento y lo usan como una herramienta para dominar. Por otro lado, los descendientes de Eva, los pueblos de las tierras altas, como los elamitas, los persas o los medos. Ellos recibieron ese conocimiento y con el tiempo se enfrentaron a esos imperios. La famosa enemistad del Génesis sería en realidad la memoria de un conflicto geopolítico que duró siglos. Al final, da la sensación de que todas las piezas encajan en un puzzle gigantesco. Visto así, el Génesis no estaría contando un mito sobre el pecado original, sino que estaría condensando milenios de historia real en un relato simbólico increíblemente poderoso y que ha durado hasta hoy. Así que la expulsión del jardín no fue una cosa de un día. Fue un proceso larguísimo con 3 fases. Primero, una expulsión ecológica, por el cambio climático en el Sáhara. Después, una expulsión migratoria, la gente buscando un futuro mejor en Mesopotamia. Y finalmente, una expulsión política, las deportaciones y las guerras dentro de los propios imperios de la zona. Así que, ¿cuál es la gran conclusión de todo esto? Pues que la historia del Jardín del Edén podría ser una memoria comprimida, casi un archivo zip de las mayores revoluciones y traumas de la humanidad primitiva. Es un recuerdo del cambio climático, de las grandes migraciones, de la invención de la escritura y, sobre todo, del choque entre las primeras grandes civilizaciones del mundo. El mito, al final, como una cápsula del tiempo para preservar la historia. Y claro, todo esto nos deja pensando, si una historia tan fundamental como la del Génesis puede esconder una crónica tan detallada de nuestro pasado, ¿qué otras historias, qué otras memorias podrían estar ahí esperando a que las descifremos, en todos esos mitos y relatos que creíamos conocer de toda la vida?